ese para allá, ese para allá. Estamos. En la clase pasada vimos las instrucciones condicionales, iterativas y secuenciales. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Eh, Hay un material el que hemos ido trabajando, que es este que está acá. Y por lo tanto, a ver, déjenme ver si alguien más. Sí. Déjenme ver aquí. Estamos. Tenemos el mientras, el while y el if. Son instrucciones, el if es lo que nosotros llamamos condicional. ¿Condicional qué significa? Preguntas. Las preguntas siempre tienen como respuesta dos estados posibles, o verdadero o falso. No hay otra alternativa y la instrucción se ejecuta una sola vez. Es similar un poco al tema que nosotros habíamos visto esto en el Scratch. Tenemos las condicionales simples, condicionales dobles. Las dobles, recordemos que dan una respuesta tanto por sí como por no. Si la condición es verdadera, entonces ejecutamos todas las acciones que se encuentran aquí adentro. Si la acción es falsa, entonces ejecutamos todas las acciones que están aquí adentro. Se ejecuta una u otra, no las dos, cuando tenemos condicionales dobles. En cambio, las condicionales simples, que a veces también se llaman toma de decisión nomás, existe una sola alternativa. ¿Qué significa eso? Que si la condición se cumple, yo voy a ejecutar estas instrucciones. Si la condición no se cumple, no hago esto nomás y continúo tranquilamente. Recuerden que una vez que se cierra el bloque, así le llamamos nosotros esto, se continúa con la instrucción que viene, igual como ocurría en el tema del Scratch. Si Scratch es un lenguaje de programación, la única diferencia que tiene es que es gráfico. Y ahora nosotros tenemos que transformar todo eso en lo que era gráfico en texto. Esa es la idea. Y la palabra mágica era if, el entonces se reemplaza por el dos puntos, y todas las instrucciones que van aquí adentro, que es lo que nosotros llamamos el bloque, tienen que ir acá. Así de simple. Cuando se acaba el bloque, es decir, cuando llegamos a este punto acá en este lugar, las instrucciones continúan con la que esté a nivel del if. Aquí a este nivel. Por lo tanto, es importantísimo que yo pueda reconocer tranquilamente y rápidamente eh, el tema de la tabulación y la indentación en Python. No como ocurre en otros lenguajes en donde es optativo, tabular, indentar y ordenar el código. Acá en Python es obligación. Esa es la gran diferencia, por eso nos permite llevar una programación mucho más ordenada y no tan desastrada de repente y escribir en todas partes, no. Acá en Python es orden. También teníamos el while, que era el equivalente al repetir o al mientras o al repasar varias veces lo mismo. Lo mismo que aquí en Scratch, se va a repetir 10 veces, aquí hay una condición, aquí implícita hay una condición, ¿eh? Si usted no la ve, pero existe. Cuando dice repetir 10 veces, en el fondo está preguntando, hay una condición. Llevé el control o que me está contando la cantidad de veces que esto se va a repetir, llegó a 10. Python lo hace en forma interna. Nosotros eso lo vamos a tener que aprender a hacer de manera externa. Es decir, yo voy a tener que poner una condición acá que simule esto que está acá y que en algún momento dado deje de ocurrir el ciclo, porque si no me voy a quedar dando vueltas de manera infinita y eso es malo para la programación. Por lo tanto, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Hoy día vamos a trabajar el tema de funciones y vamos a ir repasando todo junto. Recuerden que yo que les dije que aquí, de acuerdo a nuestra programación, nos quedan funciones y este tipo de cosas. Y con eso ya estaríamos listos. No es más materia, o sea, por lo tanto, y las funciones, ¿qué cosa es? Voy a pasarles a explicar al tiro, voy a echar a andar la tablet, porque quiero hacer el símil antes de entrar a la definición real desde el punto de vista de programación. Quiero que hagamos un símil con las funciones matemáticas, más que el concepto es idénticamente, es el mismo en realidad. Espérenme un segundito mientras echo a andar la tablet. Pero hay que levantar una aplicación. Y al levantar la aplicación, yo tengo que indicarle acá que voy a duplicar pantalla. Me dice que le mete un código que es el 6838. Le digo OK. Y ya está duplicando la pantalla.
Y ahora yo abro la aplicación. Y esta cosa yo la tenía en clases 2020. Y era este. Clases 2020. Ya. Estamos. Funciones. Funciones en un lenguaje de programación. Ese es el concepto. Ya. Rápidamente, si uno recuerda un poco el tema de matemáticas, ¿cierto? No se asusten que esto no es matemática, sino que es el concepto. Así que tranquilo, no nos estresemos antes de tiempo. Generalmente cuando ustedes les dicen una cosa así, f, dos puntos, dr, nr, y le dicen que f de x es igual a 2x más 1, eso que está aquí es lo que vamos a tratar de entender lo que está detrás. Porque eso mismo nosotros lo que vamos a utilizar en el lenguaje de programación, con la única diferencia de que las funciones para nosotros no se van a llamar f, sino que le voy a poner un nombre igual que las variables. Eh, Está claro que esto que está aquí, esa primera parte, para nosotros se van a llamar parámetros de entrada. Es decir, conceptualmente, no, para que ustedes hagan una analogía. Y este de aquí es lo que vamos a llamar parámetros o la salida, en realidad, no parámetros. La salida de la función. A esto llamamos preimagen, imagen, ¿cierto? En matemática. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende? El X, ¿cierto? El que tengo aquí, esa X pertenece a los números reales. ¿Pero a cuál conjunto de los reales? Aquí se nos enreda como en matemática porque como van siempre funciones de R a R, pero en el fondo SR corresponde a eso, es decir, a un parámetro de entrada. Eso es claro, parámetro de entrada. Y en cambio, esta otra expresión es el resultado de multiplicar 2 por el valor que tiene x más 1. Para mí, eso es, como le dicen ustedes, la imagen de la función, ¿cierto? Pero para mí, en el fondo, eso es un parámetro de salida. Por lo tanto, es la misma historia. Con la única diferencia que los nombres acá son un poco más interesantes y los conjuntos de entrada o parámetros de entrada pueden ser no solamente uno, como estaban acostumbrados. Recuerden que ustedes están trabajando en matemática en primer año, trabajan solamente con matemática en una pura dimensión. Ya después cálculo 1 es derivada, ¿cierto? En una dimensión. Cálculo 2 es integrales. Cálculo 3 es cálculo en varias variables, que ahí es donde varía un poco esto. Y lo mismo que en la salida. Acá nosotros, si yo le meto un valor aquí a x, entonces lo va a reemplazar acá, va a multiplicar por 2, le va a sumar 1, y ese resultado es la evaluación de x. Por ejemplo, si x vale 4, entonces f de 4, ¿qué significa? Significa que usted 2 lo reemplaza por el 4 más 1, pero esto es 2 por 4, 8 más 1, 9. Por lo tanto, f de 4, esto es un número, es 9. Ojo con eso. Ese concepto que ustedes ya lo manejan en matemáticas, así que no hay mayor drama. La gracia está ahora en cómo hago la extensión hacia un mundo mucho más informático. Yo podría tener acá ahora definiciones de funciones que van, por ejemplo, ustedes podrían decirme, profe, la función de R cruz R
y que vaya a dar a un entero. Una cosa rara. ¿Y esto qué podría ser? Podría ser una función como f de x, y. Yo voy a tener dos valores, en donde el x pertenece a SR y el y pertenece a R. Y eso lo voy a ejemplificar como, por ejemplo, a ver, la parte entera de x más la parte entera de y. Y tengo la misma historia. Es la misma cosa. Esa es una función en donde ya no tengo un solo parámetro de entrada, sino que tengo varios, y donde la salida también es un solo valor, que es la suma de la parte entera de cada uno de estos valores. Ya, ese es el concepto matemático de función. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica esto? En Python. En Python, las funciones son trozos de programa, Generalmente cumplen una tarea específica. Pueden tener parámetros de entrada o no. Ojo, es importante eso. Pueden tener parámetros de entrada. ¿Qué significa que pueden tener? Que también no pueden tener. Pueden tener una salida. A diferencia de las funciones matemáticas que siempre no pueden. En matemática, este pueden es siempre y este pueden es siempre. Siempre tienen una entrada y una salida. Pero en informática vamos a darnos cuenta que eso a veces no es así. Ya, y una vez que ya tenemos clarito esto, cómo funciona en un lenguaje de programación, cómo funciona, perdón, cómo trabajan las funciones, vámonos a Python. ¿Cómo vamos a ejemplificar esto? En Python, como dije yo, una función es un trozo de código, entonces hay que construir ese trozo de código, y ese trozo de código se construye con la palabra reservada def, el nombre que yo le quiero dar a la función, entre paréntesis, variables, pueden ser varias, los dos puntos que indican apertura de un bloque, y obviamente aquí indentado, ¿cierto? Todo lo que forme parte, aquí, todo lo que forme parte de la función, del trozo de programa, todo lo que forma parte de la función. Cuando veamos ejemplos va a quedar mucho más claro. Esa es la idea. Punto. ¿Hasta dónde llega eso? Hasta que vuelvo a intentar. Recuerden que esto es un bloque, por eso puse aquí y esto está aquí. Y va a haber una palabra mágica, aquí. Una palabra que se llama return. Y aquí una variable. El nombre, si esto yo lo llevo aquí a matemática, sería una función así. Nombre, el nombre que yo le haya dado, dos puntos, sería la F. Aquí entrada, que sería el R del ejemplo. Salida, que sería el otro R. Y nombre sub X igual, y aquí yo debería definirla. Es la misma historia, pero contada con letras distintas. Así que no os preocupéis, la programación de funciones es fundamental para nosotros. Python es un lenguaje que trata todo de escribirlo en funciones. Ahora, ¿qué ventaja tienen las funciones? Recuerden la máxima nuestra. ¿Cuál es la máxima cuando yo resuelvo problemas? Máxima cuando resuelvo problemas. Lo hemos dicho varias veces. La máxima es, lo vamos a escribir aquí en rojito, descomponer
mi problema en subproblemas. Es decir, es más problemas. Estos subproblemas son lo que para nosotros son las funciones. Por lo tanto, si yo tengo un problema grandote y lo descompongo en varios, cada uno de estos va a ser una función. Y si ustedes se dan cuenta, cada función está delimitada. Esta que está aquí, delimitada por eso. Esta otra función está delimitada por eso. Todas las funciones están delimitadas, unas más grandes que otras, pero si ustedes se dan cuenta, entre ellas al hacer este dibujito hay como una conexión. Por ejemplo, F1, esta que está aquí, está conectada con F3 y con F4. Acá. Esa conexión que está ahí, son los parámetros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se hace este mismo ejemplo, cómo yo voy a lograr hacer esto. Es decir, le voy a pasar un valor y la función me da a mí a devolver algo. Vuelvo a repetir. Eso, recuérdenme, la función es 2x más 1, siempre se me olvida. ¿Cuál es el que está volviendo a ella? La función es 2x más 1. Por lo tanto, me voy acá. En Python aquí está la definición de funciones. Se realiza mediante la instrucción def, lo acabamos de mencionar. Lo vamos a ver en la práctica, es mucho más rápido entenderlo en la práctica. Después vuelven ustedes al documento. Más un nombre, una función descriptiva para la cual aplican las mismas reglas que para el nombre de las variables. Es decir, def, nombre y el nombre igual, las mismas reglas que teníamos para todas las variables. Es decir, pueden ser letras, no pueden haber espacio en blanco, ni y todo ese tipo de cosas. Como toda estructura de control, Python, la definición de función utiliza los dos puntos. Lo mismo que ya mencioné. El algoritmo que la compone irá indentado con 4 espacios. Esos 4 espacios en realidad es el estándar, ¿eh? Pero puede ser más o menos dependiendo de cómo ustedes hayan configurado su editor. Generalmente se autoconfigura en 4. Def, aquí el nombre de la función. Y aquí los 2 puntos. Y aquí usted escribe lo que eso hace. Ojo, una función no es ejecutada hasta tanto no sea invocada. Invocar significa llamarla. Vamos a hacer el mismo ejercicio y después vamos a volver a entender este documento para que no nos enredemos. Voy a ir tranquilamente acá al Visual Studio Code porque a mí me gusta que estas cosas se aprendan en la práctica. En la práctica hay que partir haciendo. Ya, esto es... Vamos a abrir la carpeta de ustedes. ¿Esta es la carpeta de ustedes? Parece, sí. Sí, ya está muy bien. Vamos a cerrar estos, cerrar estos, cerrar estos, cerrar esto. Vamos a crear un nuevo archivo, mira. Así de simple vamos a hacer esto. Vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo se va a llamar fun1 o función 01. .py, para que me quede claro. Ya. Lo primero que deberíamos tener clarito, y eso es lo que no se nos puede olvidar, comentario. Ya, mínimo el autor. No se les vaya a olvidar esto nunca. Ustedes le ponen después su nombre nomás. Ya. Vamos a poner el comentario del autor nomás. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner descripción, para que quede claro aquí qué es lo que vamos a hacer. Descripción. Un programa que evalúa la función f de x igual 2x más 1. Que evalúa. Un programa que evalúa la función. Obviamente, se realizará o usará el concepto de función en Python.
Punto. Ya. Hasta ahí estamos bien. Lo primero que dije yo, ¿qué cosa digo yo? Siempre tenemos que escribir el main, ¿cierto? Y aquí arriba, recuerden en el documento este que yo siempre les digo, echen miradita a este que está acá, lo que estamos trabajando. Declaración de funciones, decía ahí arriba. Y aquí abajo estaban las instrucciones. Nosotros hemos trabajado hasta aquí. Ahora le vamos a encontrar mucho más sentido a esto que está aquí arriba. Obviamente hemos puesto importación, no hemos hecho todavía, vamos a llegar después a eso, pero ahora vamos a declarar las funciones. Una función, ¿cómo se declara? Usando el nombre, la palabra reservada de. A continuación, un nombre. Es un trozo de programa, es decir, estoy dividiendo mi gran programa. Vamos a usar función. Así se va a llamar mi programa. Es lo que matemáticamente le llamamos F. Y ahora vamos a trabajar y ahora vamos a pasarle un parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a pasar? Algún valor. Un valor. Punto. Dos puntos. Entonces ya tengo una función. Esto es el equivalente al f de x. Igual. ¿Qué es lo que hacía mi función? Calculaba. ¿Calcula qué cosa? 2 por lo que yo le envié, que sería el x, más 1. Y ahora ese valor lo debo devolver, es decir, debo entregar su resultado a quien me lo solicitó. Y eso es con return. Calcula. Ya, esto, que se ve raro, sería equivalente en matemática a decir f de x, y ustedes también lo pueden escribir así, calcula igual 2 por x más 1, que sería la misma historia, ¿cierto? Voy a escribirlo más separadito aquí para que eso no se... Esto no significa que tenga yo que escribirlo separado, sino que lo hace igual, sino que lo hago más bonito nomás. Y return calcula. De hecho, lo vamos a hacer así como mira, f de x. F de x es igual a eso, return. Esta es la nomenclatura que generalmente uno usa. Estas dos cosas son lo mismo. Aquí está ya escrito como bien como programa de programación, como lenguaje de programación. Le doy un nombre ideal a la función. Aquí se llama f, es lo mismo. Yo le pasé un valor, acá le paso el x. Acá calcula. Esto es una asignación, un 2 por lo que yo le envié, más eso. Lo mismo acá. Ahora, esto, ¿dónde se invoca? Porque yo dije que las funciones acá, según lo que está en este documento que tenemos aquí, una función no es ejecutada hasta que no sea invocada. Es decir, yo escribo esto, y aquí voy a poner un trinomio más, para poder ejecutar esto nomás. Si yo ejecuto esto, tal cual como está, no va a pasar absolutamente nada. Solamente el mensajito hola en pantalla. Hola. Lo puedo ejecutar las veces que yo quiera. No hace nada. Estas funciones no se han ejecutado, no se han invocado. ¿Dónde se deben invocar? Aquí abajo. Acá es donde yo voy a invocarlas. ¿Cómo se invocan? Igual como lo hacemos cuando trabajamos con las funciones matemáticas. El resultado va a ser igual a función y yo le voy a pasar un valor. Por ejemplo, el 4 dijimos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Esto es una asignación. Esta es la parte importante. Esta es una asignación. Pero dijimos que primero se desarrolla todo lo que está al lado derecho. Y el resultado final se le asigna a lo que está izquierdo, al lado izquierdo porque es una asignación. Me dice función 4.
ese 4 es lo que yo le estoy enviando a la función. Él se da cuenta inmediatamente al encontrar yo paréntesis acá y un nombre acá, que hay una función que más arriba alguien dijo lo que yo debía hacer cuando encontraba una cosa como esta. Entonces va a ir a donde está el trozo de lo que se denomina función con este valor. Es como que de aquí viaja tranquilamente acá. Acá se encuentra con la declaración, la declaración de la función, y acá está el parámetro. Este valor, esta variable es la que recibe el número 4. El 4 se lo envía acá. Y por lo tanto, ahora, al interior de la función, ahora sí está funcionando la función, va a dar redundancia, sí está trabajando, recibió el valor 4, por lo tanto va a decir, esto es otra asignación, 2 por lo que tiene valor, que es 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. 9 quedó en la variable calcula. Va a decir ahora, devuelva calcula. Devuelva ese valor de todos los que tengo aquí adentro. Y en ese momento, al decir return, la función mágicamente deja de trabajar, desaparece de la memoria y el control del programa vuelve acá. Momentáneamente el control lo tenía la función, con return se acaba ese control y vuelve acá. Por lo tanto, función ahora vale 9, que es el resultado final de esto. 9 acá. Y ahora yo puedo escribir eso. En realidad puedo decir f o resultado es 2 puntos, coma, resultado. Ahora, cuando yo ejecute esto, va a decir lo siguiente. Resultado es 9, ¿ven? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio acá? Le digo 5. 5 por 2 más 11, 11. Es decir, estoy usando la misma función. Estoy usando la misma función para calcular distintos valores, que es el concepto de la matemática, que es el concepto. Es el concepto. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿lo podré hacer con eso? Sí, si ya aquí también esto es una función, esta es otra función, se llaman distintos, hacen lo mismo en todo caso. Pero yo podría decir aquí, el resultado 2 es igual a f y le voy a pasar el mismo valor, 5. Y aquí voy a escribir un resultado, a este le vamos a llamar resultado 1, a este resultado 2, resultado 1 y ahora resultado 2. Y ejecuto. ¿Se dan cuenta? Le cambio los nombres, pero hace lo mismo. Ese es el concepto. Esto ya se parece un poco más a la cosa matemática, esto es un poco más a tipo programación. Y aquí empezamos ahora a darnos cuenta la importancia que tiene esto. Miren, yo se lo pasé en una función, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos a eliminar esta función. Vamos a quedarnos con una sola nomás para nombrarnos. Ya, tenemos la función resultado nomás, la función resultado. Ya. Hasta ahí funciona igual, ahí están los 11. Pero, como este es un valor, esta función está devolviendo algo, entonces yo también esto me lo puedo saltar si es que estimo conveniente. Si es que eso, y aquí no voy a escribir el resultado, sino que aquí voy a escribir la evaluación. Función 5. Tengo una función print que va a escribir esto, pero para poder escribir esto primero tiene que ir a calcular esto. Y ahí es donde se invocó la función. Y va a ser lo mismo que hacía antes cuando la devolvía. Por lo tanto, hay muchas formas de interpretar y de usar las funciones. Muchas, muchas. Lo lógico siempre es que quede más bonita, ¿no? Así como la hice yo recién. Recibamos el resultado que nos está entregando la función. Para no ser tan lacónicos al escribir, ¿cierto?
están enredados. Ahí tenemos esa función. Volvemos nuevamente a lo mismo, está en 11. ¿Existen funciones que no reciban nada? Sí. Si hay una función que no reciba nada, se va a llamar def nada. O mejor, saludo la ONI. Def saludo no recibe nada, pero esta función tampoco va a devolver nada. Esta función va a escribir nomás algo. Buenos días a todos. Y no devuelve nada, mira. No tiene ratón, pero sí hace algo. Esta sería una función muda, es decir, no, yo la invoco, la llamo nomás, no le paso ningún valor. Él hace lo que tiene que hacer, pero tampoco devuelve nada. Ese ya escapa un poco del concepto de matemática. Este es el concepto matemático clásico, este es el concepto ya de función, de como parte, como trozo de un programa. Entonces ahora yo bastaría con que pusiera saludo, y ahora voy a ejecutar esto, y vayan entendiendo la lógica de esto, ¿eh? Todas las declaraciones están acá arriba, y aquí están las ejecutables. Saludo, va a ir y va a escribir buenos días a todos. Después va a ir a la función llamada función, le va a pasar el valor 5, el resultado lo va a dejar acá y va a escribir el resultado. Al ejecutar esto, buenos días a todos, resultado. Y si vuelvo a escribir saludo de nuevo, en donde yo escriba saludo, va a escribir de nuevo. Buenos días a todos, resultados, buenos días a todos. Puedo tener una función que reciba algo pero no devuelva nada. Sí. Puede tener otro saludo, saludo personalizado. Yo le puedo poner nombre así, miren, a las funciones. Saludo personalizado. Va a recibir un nombre, la función, y va a decir print buenos días, ya no a todos, sino que a la variable que yo le pasé. Da lo mismo lo que yo le haya pasado. Entonces, vamos a tener saludo, vamos a tener saludo personalizado y le voy a mandar un nombre. Y le puse saludos. Tiene que ser el mismo nombre, no pueden equivocarse. Tengo saludos, saludo personalizado, resultado. Miren, vamos a ejecutar todas estas funciones aquí. ¿Se da cuenta cómo voy construyendo toda una lógica acá? Ejecuto esto. Buenos días a todos, buenos días a Hugo, resultado 11. Ese es más o menos el tema de las funciones. Por eso es importante, porque aquí queda clara la máxima. Ahora, dentro de las funciones, puedo hacer lo que yo estime conveniente. Es programación nomás. Todas las instrucciones que hemos visto pueden estar dentro de la función, sí, pueden estar dentro de la función. ¿Puedo mezclar esto con if, con while? Sí. Por ejemplo, vamos a saludar y yo quiero evaluar 2x más 1 entre 1 y 10 con números enteros. Es decir, yo quiero evaluar f de 1, f de 2, f de 3, pero no estar pasándole a cada rato aquí 1, 2, 3. O sea, esto yo lo podría hacer y de una manera terriblemente fome, print y resultado, yo podría decir ya función 1 y ni siquiera voy a utilizar eso, sino que como lo habíamos indicado, ahí voy a evaluar la función para 1, para 2, control C, control
Control C, porfiado. ¿Por qué no quieres? Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, se me fueron quedando para adentro. No, eso tienen que ir todos acá porque pertenecen al mismo bloque de indentación. Eso les puede pasar varias veces. ¿Sabes? Si les aparece esto, es porque es muy probable que cuando lo ejecuten en alguno de los entornos integrados de desarrollo, les va a reclamar, les va a indicar error. Porque todas estas pertenecen al mismo bloque, debiesen estar dentro de la misma línea. Miren, quiero evaluar 10 veces lo mismo, tengo que hacer estas cosas y ustedes. Fome, otro podría decir, profe, para eso estamos aprendiendo a programar, para hacer todas las cosas a mano. No, yo estoy aquí mostrándoles cómo no hacen la cosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, función 5, función 6, 7, 8, y me faltó uno, 9 y 10. Fíjense que si yo ejecuto este programa, estoy llamando 10 veces a la función, pero con distintos valores. Por lo tanto, me debe devolver distintos valores. El primero es 2 por 1, 2 más 1, 3. Y así hasta llegar al 10. 2 por 10, 20 más 1, 21. Ahí están los valores, ¿ven? Resultado 3, 5, 7, 9, 11. En el fondo son los números impares, ¿cierto? Ese tiene una forma de un número impar. Lo podría haber hecho así. Ya me senté. Pero si yo quiero los 100 primero, entramos al mismo dilema que hemos visto antes. Entonces, para evitar eso, yo podría hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ir evaluando el X a partir del 1. Mientras X sea menor que 11, porque yo quiero llegar hasta el 10, voy a ir a escribir print resultado, y aquí voy a escribir función y le voy a mandar el X. ¿Cuál le voy a mandar? El 1. Va a ir a calcular, lo va a mostrar. Si yo no incremento el X, se va a quedar eternamente mostrando el 1. Mira. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya. Control C hemos dicho con eso, cuando pasaba esto, el X va a ser igual a X más 1. ¿Por qué? Porque ahora el X ya debe ser 2. Y cerramos el bloque al volver acá arriba. Y aquí, para saber que lo cerré, yo voy a escribir print, terminamos. Terminamos. Y entonces, efectivamente, va a partir en 1, f de 1. Incrementa quedan 2. 2 menor que 10 que 11, sí. F de 2 y así los va a ir calculando todos. Terminamos. Este terminamos, también lo podría poner aquí yo como una, en vez del saludo, ¿cierto? El saludo personalizado que tengo, yo podría poner aquí una función despedida. Función despedida, no recibe nada. Y aquí yo invento una salida. Eso es todo, amigos. De hecho, ahí podríamos tener un espacio en blanco o una cosa así como... Eso. Y esa cosa, ya no tengo que estar escribiendo cada rato, sino que la tengo ahí escritita nomás. Entonces, en vez de escribir eso aquí, yo pongo ahora despedida. ¿Se dan cuenta cómo voy trabajando? Vamos a eliminar ese saludo, vamos a bajar uno. Todas estas cosas las podría tener en mi programa principal, pero no, yo quiero cambiar la despedida, voy a esta función nomás. No, yo quiero cambiar el saludo personalizado, voy a esta función. No quiero cambiar el saludo. No, ya no es la función 2x más 1. Voy a la función, acá. Y modifico lo que haya que modificar nomás. Bien. Esa es la idea.
Ahora si alguien me dice, oye, pero no quiero llegar hasta ese, quiero que esta cosa sea, ya quiero evaluar ese resultado entre 1 y 10, pero quiero irme de 0,5 en 0,5. Bueno, cambiamos aquí. Le sumamos eso. Partimos en 1, después va a ser 1,5. Lo ejecutamos y ahí tenemos los números. 2 por 1,5 más 1, y ahí están los valores. Ojo con eso. 2 por 1,5, ¿cuánto es? 3, más 1, 4. Y aquí lo va calculando. No, sabéis que yo quiero ahora que se vaya de 0,1 en 0,1. En el mismo programa, no estoy haciendo ningún cambio. Esa es la ventaja de tener todo esto así. Y va a hacer todos estos cálculos. Hizo todos esos valores. Pero fíjense que aquí no llegó a 23, llegó a 22,99999, que eso es internamente 23. Esas son las cosas que hay que ir trabajando con las funciones. Esa es la idea de las funciones que van ayudando a armar mi código. Van ayudando a que yo pueda organizarme. Mire, mi programa queda en esto. De hecho, le podría eliminar esto yo. Y mi programa queda ahí. Y lo podría hacer mucho más enredado incluso. Yo podría decir acá una función y voy escribiendo, estoy tirando todo aquí a la parrilla para que pueda empezar a desarmar todo esto. Evalúa, evaluar en un rango. Esto le vamos a poner evaluar rango. Vamos a recibir, miren, vamos a trabajar con una función que va a evaluar un rango. Va a recibir dos valores, uno se llama inicio y uno se llama fin. Así estamos entendiendo esto. Y por lo tanto, va a evaluar el rango. Va a partir x igual en el inicio y tiene que llegar hasta la variable fin. Va a decir mientras x sea menor que fin, el enredo que estoy haciendo, mientras x sea menor que fin, el resultado deje función de x, ¿estamos de acuerdo? Función de x, print, y aquí resultado, lo mismo que teníamos fuera, pero ahora lo metí dentro de una función. ¿Por qué? Porque si nos das cuenta que las funciones van de a poquitito armándose. X más 1. Vamos a suponer que vamos a evaluar de 1 en 1. Y punto. Esta función no devuelve nada. Evaluar rango. Está haciendo lo mismo que estaba haciendo acá, esto. Entonces ahora yo cambio esto. Y digo ahora evaluar rango. Y le digo entre 1 y 10. Así es como usted va a encontrar todos sus programas siempre en Python. Todas estas cosas son funciones. Y esto se lo esconden. Le dicen, oye, ahí está el programa. Así tal como estoy mirando. Va a haber un saludo. Yo lo puedo cambiar acá, sí. Va a evaluar entre 1 y 10. Perfecto. Y se va a despedir. Vamos viendo. Y ejecuto esto. Y hace lo mismo, ¿ven? La misma historia. Pero yo quiero evaluar por un incremento. Ya, quiero de 0,5 en 0,5. Entonces, eso me obliga a mí a cambiar acá y en vez de 1, incrementar. Pero esta función no hace nada, ya la tengo. Porque esta función lo único que hace 2 por lo que me entreguen más 1, y eso lo devuelvo. 2 por lo que entreguen más 1. Estoy todo el rato haciendo eso. Entonces tengo totalmente personalizado mi programa. Entonces ahora esto yo lo voy a limpiar acá.
y voy a ir encontrando eso. Pero aquí print resultado y le vamos a poner más bonito. Para x igual, y aquí en lugar de eso, yo voy a escribir x. X, y en lugar de eso, voy a escribir igual. Y ahí me falta una coma. Ahora, cuando yo ejecute esto, que aquí se ve un poco feo, dice así. Para x igual 5,5 vale 12. Para x igual 9,5 igual eso. Le puse menos que fin. Menor que fin. Por eso no llega al último numerito. Ahí habría que ver si quiero que tome el último valor. Entonces ejecutamos, lo ponemos hasta ahí. Entonces ahora yo tengo eso en mi programa. Y ahora yo puedo modificar valores acá nomás y voy a ir trabajando. No, yo quiero que sea entre 10 y 14. Y con un incremento del 0,5. Ejecuto ahora. Listo. Entre 10 y 14 con el 0,5. No, yo quiero ahora entre 1 y 2. Pero no con un incremento de 0,5, con un incremento de 0,1. Y voy a ver, y ahí me dice. Para x igual 1,3, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Fíjense que es lo que está haciendo él. 1,9. Ese es el concepto de función. Se dan cuenta que traten de llevarlo al concepto matemático y lo van a entender. Después le metemos cosas a las funciones. Después hacemos cosas más interesantes. Y aquí es donde ya encuentra sentido todo lo que les dije yo inicialmente, de que mis programas siempre yo tengo que trabajar y luchar por ellos, por desarmarlos en los subproblemas. La metodología esa del diseño descendente. ¿Se acuerdan cuando conversamos eso? Esa es la idea de una función. Les tiré todo aquí para empezar a desarmar de a poco ahora. Volvemos al documento para tratar de recordar lo que estábamos haciendo. ¿Cómo construimos las funciones? Con la palabra reservada def, que fue lo que hicimos aquí. Def. ¿Cuántas funciones tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 funciones tengo definidas. Mi programa principal, mis funciones acá arriba. Esta línea divide las dos cosas. Estas funciones no se van a ejecutar. Fíjense que aquí yo ejecuté saludo personalizado, valor rango y despedida. Pero nunca saludo. Está, pero nadie, no se va a ejecutar hasta que alguien no la invoque. Invocar significa llamarla, significa invocar, hacer algo como esto. Esa función, esta parte del programa está invocando la función saludo personalizado con ese valor. Esta función está invocando la función evaluar rango con estos valores. Esto está invocando la función despedida. Pero esta función es importante. Evaluar rango le pasé 3 valores. Sería una función de R cruz R cruz R, una función así. Me voy acá y la función evaluar rango recibe aquí los 3 valores, pero ella llama también a otra función. Llama a la función. ¿Van captando la idea de cómo esto se va construyendo? Por eso y puedo tener funciones metidas unas dentro de otras. Todas esas. Ya. Toda estructura de control en Python, como toda estructura de control en Python, la definición de la función finaliza por 2 puntos. Eso también lo acabamos de hacer. Y el algoritmo que la compone se irá indentando con 4 espacios. Aquí hay un ejemplo. Dice, vamos a generar una función que se llama mi función. No recibe nada porque están los paréntesis en blanco. Eso es lo mismo que la función saludo acá y despedida. Esta función sí recibe un valor. Esta función no recibe nada. Esta función sí recibe un valor. Esta no recibe nada. Esta sí recibe. Esta recibe 3 valores. Ya. Aquí escriben ustedes lo que yo acabo de mencionar, indentado. La función no es ejecutada hasta tanto no sea invocada. Para invocar una función simplemente se le llamará por su nombre. Como está aquí, esta función se llama mi función y lo único que escribe es hola mundo. ¿Cómo se va a invocar? Poniendo el nombre o si devuelve algo, asignándolo a alguna función, como está acá.
Cuando una función haga un retorno de datos, estos pueden ser asignados a una variable, como está aquí. Si no devuelve nada, no tengo por qué asignarlo a una variable, como era el caso de saludo y saludo personalizado. Fíjense aquí hay diferencia. Saludo personalizado no devuelve nada. Por lo tanto, llego y le invoco nomás. Evaluar rango tampoco devuelve nada, aunque internamente muestra algo. Mostrar algo no significa que lo está devolviendo por si acaso, porque lo está mostrando en pantalla. La única función de todas estas que retorna algo es la función llamada función. Esta sí, ¿por qué? Porque tiene un return. Ustedes se dan cuenta, ninguna más tiene un return. Por lo tanto, como ese tiene un return, yo debo recibir el valor que ella envía y asignárselo a alguna variable. Alguien lo tiene que recibir. Las otras funciones no, se ejecutan nomás. Aquí tenemos otro ejemplo. Un parámetro es un valor de una función que espera recibir cuando sea llamada, invocada. Una función puede esperar uno o más parámetros que irán separados por una coma o ningún parámetro también. Esta función llamada mi función, según esta definición que está acá, está recibiendo dos variables. Una variable llamada nombre y una variable llamada apellido. Y por lo tanto, al interior de mi función va a conocer nombre y apellido. Aquí hay una cosa importante. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta dentro de su algoritmo, lo que acabamos de hacer en todos los ejercicios, pero corresponderán a lo que en informática se conoce como variables locales. ¿Qué significa que sean variables locales? Esas variables solamente tienen sentido, con el nombre que yo le di, cuando la función ha sido invocada y está en ejecución. Solo en ese momento yo puedo accesar esos nombres. Antes o después no. Por ejemplo, si yo tengo la función aquí, mi función que recibe dos valores, nombre y apellido pueden ser utilizados al interior de la función porque los recibió, alguien le mandó algo de afuera y ella lo recibió en la variable nombre, lo recibió en la variable apellido, y por lo tanto en su interior no hay problema en hacer esto. Nombre completo, nombre, apellido, print, nombre completo. Si quisiéramos acceder a estas variables locales fuera de la función, se va a obtener un error. Si yo creo una función que se llama mi función, nombre y apellido, genero nombre completo en donde voy a concatenar estas dos cosas, y voy a escribir nombre completo, finaliza la función, porque se me acabó el bloque, esto vuelve acá, cuando encuentra otra instrucción print con la variable nombre, va a decir error. ¿Por qué? Porque la función no existía. O sea, los valores no existían. Vamos a ejemplificar esto, miren, para que nos quede claro. Vamos a copiar esto, vamos a crear un nuevo ejemplo, para no enredarnos. Recuerden que para programar siempre hay que hacer ejemplos, ¿eh? Función 02.py. Voy a copiar esto, lo que acabamos de arreglar, y aquí lo vamos a arreglar al tiro. De aquí a la escoba siempre no importa, pero es para que no me olvide lo que decía. Ya. La función se llama mi función y recibe esas cosas que están ahí. ¿Qué cosa recibía? Me quedo la escoba, no importa. Ya. Nombre completo era nombre más, esta es sintaxis, se recuerda que si son string, bueno, más un espacio en blanco, más, esto lo vamos a ver a continuación, así que tranquilo. Y voy a escribir en pantalla print nombre completo. Hablar de completo en la mañana me da como hambre. Nombre completo, ahí está la función, no devuelve nada. ¿Qué pasa si aquí yo digo ahora voy a invocar la función mi función y le voy a pasar le paso dos variables, dos valores? Araya. Mi función va a recibir Hugo en nombre, la otra variable araya aquí en apellido,
voy a generar una variable llamada nombre completo, que es la concatenación de estas dos cosas. Recuerden que el signo más concatena string, lo hemos mencionado en algunos casos ya. Nombre más apellido, por lo tanto, ahora acá va a estar Hugo Araya completo. Lo escribo, finaliza la función, porque no hay nada más que hacer, y se acaba. Pero ¿qué pasa si ahora yo quisiera decir print nombre? Que es el nombre que está acá, ¿cierto? Ese nombre está ahí. Me va a dar un error, ¿por qué? Porque esta variable, lo que yo le pasé aquí, acá, solamente es conocido cuando esta variable está, o esta función, pero está en ejecución. Si finaliza esto, se destruyen esas variables. Y por lo tanto, como la función ya volvió, dejó de estar en ejecución, está el programa principal en ejecución, entonces en este ámbito, en este entorno, así se llama, en este ámbito, no existe la variable nombre. La variable nombre existe en este ámbito, en el ámbito dentro de la función, pero ya la función terminó de ejecutarse. Por lo tanto, cuando yo ejecute esto, va a escribir mi nombre y después nombre no está definido acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nombre no existe aquí. Este es el entorno. Todo lo que está sobre el if, bajo el if, perdón, es mi entorno local al programa. Es decir, aquí no existe la variable nombre. Pero ustedes me dirán, pero acá está, sí, pero acá está en el entorno asociado a la función. Cuando la función está trabajando, sí yo puedo hacer eso, por eso lo puedo utilizar y puedo decir nombre más apellido. ¿Por qué? Porque existía. Finaliza la función, se destruye todo esto en memoria, no es en el programa, en la memoria destruye. Ya no existe una variable que se llame nombre, una variable que se llame apellido, una variable que se llame nombre completo. Ninguna de esas cosas existe. De hecho, aquí yo podría decir, no, yo quiero ver nombre completo, entonces. Ejecuto esto y me da el mismo error. Nombre completo no está definido. ¿Se dan cuenta? Si yo quisiera devolver esa cosa, si yo quisiera aparte de mostrarla, retornarla, entonces yo debiese decir return, por ejemplo. No, yo quiero, aparte de mostrarlo en pantalla, quiero que usted me devuelva el valor de esa variable. Por lo tanto, ahora mi función debería, le vamos a poner no n completo, para que quede claro que son distintos. O no, nombre completo, para no cambiar la línea abajo. Nombre completo es igual a eso, miren. Ahora, cuando yo lo ejecute, va a generar el nombre completo de la suma de estas dos cosas, lo va a mostrar en pantalla, me lo va a devolver a mí, cosa que no hacían antes, y por lo tanto ahora sí yo voy a poder ejecutarlo. Voy a ir acá, va a escribir eso, me lo va a devolver y lo voy a tener ya en mi programa principal, porque nombre completo sí existe aquí ahora. Ugaraya, nombre completo. Nombre completo, Ugaraya. Y aquí, Ugaraya. Ese es el primer Ugaraya, que es este que está aquí. Y este de aquí es el que hace referencia a este de acá. Entonces, esa es toda la teoría de lo que son las funciones. ¿Cuesta entenderlo al principio? Sí. Pero ustedes traten de entender el concepto matemático. Punto. Si usted entiende el concepto matemático, no deberíamos tener problemas. De hecho, voy a volver a copiar esto para ver unas cosas interesantes. Vamos a crear una nueva función, un nuevo programa. 03 03035. Esa es la banda. Rafael Atarra. Ya. Voy a pegar esto para no tener que aquí tenerla nuevamente. Nuestra famosa función. Fíjense lo siguiente, miren. ¿Qué cosas locas pueden ocurrir acá? ¿Qué pasa si yo digo, mira, resultado, quiero que tú vayas a función y lo evalúes en el valor de función de 3? ¿Qué estoy haciendo con eso matemáticamente? ¿Qué estoy haciendo con eso matemáticamente? ¿A alguien se le ocurre aquí a los que están atentos? ¿A alguien se le ocurre cómo se llama eso? Iteración. No.
Algo más simple todavía que la integración. Algo más simple todavía con eso. Miren. Más simple. Usted, uno de los errores que siempre cometen los estudiantes mientras más nuevos es que tratan siempre de irse a lo más difícil. ¿Eh? Aquí alguien me escribió, parece, a ver. Déjenme ver qué es lo que dice. Composición extraordinario. Está despierto. Eso es una composición de funciones. Sí, así de simple. Es una composición de funciones. Nada más que eso. Si yo tengo la función, por ejemplo, habíamos dicho que era f, ¿cierto? Que va de los reales a los reales. Habíamos dicho que f de x era igual a 2x más 1. En el fondo, si yo le dijese cuánto vale f de 3, ¿ustedes saben qué es lo que hacen? ¿Cuánto vale f de 3? 3 por 2, 6 más 1, 7. Por lo tanto, esto es f de 7. ¿Y cuánto vale f de 7? 7 por 2, 14 más 1, 15. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario, Rodrigo. Veamos si me da 15. ¿Se dan cuenta? Y con eso, el programa hace toda la vida. De hecho, podría tener dos funciones. Vamos a dejar esto más bonito aquí. Para parecernos más a los matemáticos, le vamos a poner f. Y aquí en vez de valor, le vamos a poner x. X, ya. Entonces aquí ya no es valor, ¿cierto? Aquí ya es x. X. Tenemos la función f de x. ¿Y qué pasa ahora si yo digo, por ejemplo, vamos a definir la función g de x? ¿Pueden llamarse x? Sí, porque estas x, como dijimos, son locales. Entonces, este calcula es distinto al cálculo de arriba. Voy a hacer x por x. Esto es x cuadrado, ¿cierto? Return, calcula. Y ahora yo podría decir, por ejemplo, y aquí ya estamos netamente hablando como matemático, y el concepto es el mismo. Estoy hablando f de g. 3 al cuadrado, 9. Y ahora le aplicamos la otra. 9 por 2, 18 más 1, 19. 19. Construyendo. Y podría tener otro. Y hacerla al revés. G de f de 3. ¿Cuál sería ahí ahora? 3 por 2, 6 más 1, 7. 7 por 7, 49. Y entonces, otro. 19, 49. ¿Se dan cuenta cómo puedo ir mezclando todas estas cosas? Ya, este es el poder de los lenguajes de programación. Poder trabajar todo en funciones. Esa es la gracia. ¿Qué es lo que más cuesta cuando uno resuelve problemas? Entender cuáles son las partes que yo voy a tener que programar como funciones. Esa es la parte más compleja y complicada de todo esto que podemos eh, tratar de analizar. Todo va a ser de aquí adelante funciones, todo. Eso es lo que habíamos visto. Esto lo vamos a dejar de lado mientras, hasta que no... Esto, a ver, parece que están... No cachamos, me sonaron muchos pititos. Porque tan poca gente en la llamada, alguien pregunta. Ya. Volvamos. Parámetros por omisión. Eso lo vamos a dejar de lado por mientras, parámetros por omisión, porque es una de las gracias que tiene Python que no la tienen todos los lenguajes. Acá hay varios ejercicios que ya los podemos tratar de entender todos. Miren el programa número 2. El programa número 2 tiene una definición. Tiene una definición. Pot es una función. Recibe dos parámetros. Ya entendí. De hecho, esto lo puedo analizar como un todo. Ni siquiera me interesa saber si alguien lo está llamando, sino que yo analizo la función en sí. Esta función recibe dos valores. Un valor llamado x y un valor llamado y.
asigna un 1, asigna un 1, mientras este sea más chico que el i, va a multiplicar p por eso, y le va a sumar 1, y después al final va a devolver p. Acá hay otra función, y hay que empezar a entender esto, cómo funcionan esas cosas. Fíjense, vamos a analizar, por ejemplo, esta. Y la voy a analizar desde otra perspectiva, miren. Por eso es bueno siempre estar aquí atento. Miren. Vamos a llamar lo que se conoce en el mundo de la programación, vamos a hacer una traza. Una traza. ¿Qué es una traza? Dirán algunos. Una traza es hacerle el seguimiento. Está de moda esa palabra ahora, se dan cuenta que los ministros cuando aparecen hablando ahí del coronavirus hablan de la trazabilidad. Bueno, hacer la traza es algo parecido. Es decir, saber en todo momento cuánto valen las variables acá. Tengo la función pot, vamos a analizar esta. La función pot, vamos a ver qué es lo que hace. No tengo idea de lo que hace. Pero la función pot recibe dos valores, un x y un y, se llaman en términos genéricos. Vamos a suponer 2 y 3, por decir algo. Vamos a suponer que x vale 2 y que el y vale 3, que esos valores les envíen. Ojo con eso, esos valores les envíen. Por lo tanto, ahora hago una traza. Una traza significa hacer una especie de tabla, en donde yo anoto todos los valores que están en juego. Aquí yo analizo, por ejemplo, aquí hay una variable que se llama x, perfecto, va a haber una variable que se llama x, va a haber una variable que se llama y, perfecto, va a haber una variable que se llama p, va a haber una variable que se llama j. ¿Hay alguna más? Ninguna más. Ya. Y con esto vamos a hacer nosotros un control, una traza, y vamos a ir suponiendo ciertas cosas. El supuesto número 1 es que el x vale 2 y que el y vale 3, porque necesito tener esos valores iniciales para poder probar esto. Entonces el x, yo voy a anotar aquí, vale 2, el y vale 3. Y ahora sigo y hago lo que este programa me dice. Me dice que p vale 1, p vale 1, j vale 1, j vale 1. Voy escribiendo al lado. Y ahora pregunto, j es menor o igual que i, pero ahí me voy ahora a los valores. J, i. 1 es menor o igual que 3. Eso es lo que está preguntando, porque j vale 1 e i vale 3. 1 es menor o igual que 3, sí. Entonces cambio el valor de p. Diga p por x. Es decir, p por x es p por x. 2 por 1, 2. Y eso déjenlo en la misma variable p. Entonces aquí ahora va a haber un 2. J igual j más 1. J vale 1, más 1 va a ser 2. Cuando uno hace eso, estos valores anteriores desaparecen y se quedan esos. No va a hacer rato al tiro porque aquí se acabó el ciclo, el bloque. Vuelve acá arriba, antes de salir. Y pregunta ahora, j es menor o igual que i, pero si ustedes se dan cuenta ahora, j vale 2 y sigue siendo 3. 2 es menor o igual que 3, sí. Por lo tanto, entra nuevamente al ciclo y ahora va a decir p por x. Pero ahora p vale 2 y el x vale 2. 2 por 2, 4. Y eso déjenlo en la misma variable p, 4. Eso que está aquí. Ahora j vale j más 1. J vale 2, ahora quedó en 3. Y vuelve nuevamente a evaluar la condición. J menor o igual que i, y ahora nos damos cuenta que j vale 3, el i sigue siendo 3. 3 es menor o igual que 3, sí. P por x, es decir, 4 por x. 4 por 2, 8. Y eso lo deja en 8. J en j más 1, este queda en 4. Y ahora va a preguntar, j menor o igual que i, 4 es menor o igual que 3, no, se sale, finaliza, y ahora sí ejecuta esto.
Pero aquí, ¿qué devuelve? La variable P, esa variable. ¿Qué valor tenía P al final? 8. Ah, o sea, esa función, ¿qué es lo que está calculando? En términos prácticos, está calculando su nombre, un poquitito lo dice, la potencia. XI, en el fondo está calculando X elevado a I. Si yo lo analizo, sería 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 8. Que es el cálculo que yo acabo de hacer acá. ¿Se dan cuenta? Este es un programa que lo que devuelve es la potencia. Si yo dijese ahora, no sé, ejecuto pot de 10 elevado a 5, esto sería equivalente a 10 por 10 por 10 por 10 y por 10. Eso es lo que está calculando en cada vez. Y el resultado final es ese. Lo mismo podríamos hacer para el FAC. Ahora, esto es lo que se conoce como traza. Esto es lo que yo conozco como la traza del programa. Cada vez que usted tenga que hacer algún programita así, haga la traza. Pero vaya siguiendo los pasos tal cual, así como esto va avanzando. Porque aquí usted está actuando como el computador. Y esta sería su memoria. Entonces cuando finalizo yo sé qué valores tiene cada. De hecho, al finalizar la función el X vale 2, el Y vale 3, el P vale 8 y el J vale 4. Pero el único valor que trascendió de esa función fue el P, porque fue el que devolvió este. Todos los otros valores se destruyen al momento de terminar la función. Finaliza mi función, se destruye ese, se destruye ese, se destruyen esos, todo eso se destruye y solamente quedó vivo ese. ¿Por qué? Porque fue el que retorné. Ojo con eso, porque es el valor de retorno. Así que ahí tenemos hartas cosas. ¿Está complejo realmente? Sí, se pone medio complejo realmente, pero hay que, hay que ponerle un poco. Traten ustedes de hacer después, si no terminen la clase, la traza de este. Hacen lo mismo, ponen los valores para poner un I, un F, un J, y van siguiendo paso a paso lo que va haciendo. Y se dan cuenta que es la única forma de entender cómo trabaja mi programa. Y aquí tenemos ese programa. Aquí hay otros que vamos a tener que analizarlos. Esta es una función. Es vocal y devuelve un valor verdadero o falso. Interesante esto. Aquí hay otro programa. Este limpia pantalla, huella, incrementa. Unos programitas simples nomás. Simplecitos. Eso es el concepto de funciones. Ese es el concepto de paso global. Ese es el concepto de paso parámetro. Eso es fundamental. Esto nos va a penar hasta el último día de programación en que nosotros podamos desarrollar cosas. Así que nos queda esto y algunas cositas que voy a mencionarles. Hacer ejercicios de esto nomás. De hecho, había una página, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo cuál era la página. Funciones en Python. Había un programita. No, había una página, no me acuerdo. Había una página que tenía puros ejemplos. En el video debe estar. Aquí ya están. Aquí hay más ejemplos por si acaso. Pero había una página de. A ver qué es lo que dice este. Está preguntando por algunas cosas. Ejercicios o ejemplos.
escribimos aquí hay varios ejercicios. Promoción con funciones, mira. El área es un rectángulo. Ya lo entendemos ahora. Recibe base y altura y devuelve base por altura. Extraordinario el programa. Funciones. Ejemplo de funciones. No, video. No quiero video. Ejemplo de funciones. Errores comunes en funciones. No, también. Ahí tienes puros videos, ¿no? Entonces. Aquí hay algunos. Sin ejecutar el siguiente programa. Mira, esto es interesante. ¿Por qué interesante? Porque son típicos preguntas de repente como de evaluación. Mira. Sin ejecutar el siguiente programa, sin ejecutarlo así, haciendo la traza, lo que yo les acabo de decir. ¿Qué es lo que hace eso? Acá, el siguiente programa debería imprimir el número. Y debería imprimir el número 2 si se le ingresan valores x igual a 5 igual a 1, pero en lugar imprime 5. ¿Qué hay que corregir? Hay que ver. Programa principal. Ingreso un número 5. Ingreso otro número 1. La función máximo de x menos 3. Si era 5, 5 menos 3, 2. Y el mínimo, x más 2, 7 menos eso, un valor. Y esa será la función mínimo que se trata. No, tan fome los ejercicios, no tienen gracia. Pero había uno que estaba bien bueno, no recuerdo cuál era. Había una página que tenía un montón de ejercicios. Ya, pero aquí tenemos hartos. Hay hasta materia que ustedes pueden trabajar aquí. Así que vamos a trabajar. De aquí en adelante, cualquier cosa que realmente le digan a usted, le van a decir escriba la función, pero ese escriba la función en realidad escribe el programa completo. O sea, escribe un programa que tenga una función que haga eso. Eso, así es como debe leerse eso cuando ustedes veamos el ejercicio. Escriba la función que calcule eso. Hay que escribir un programa que use una función para calcular lo que me están solicitando. Ya, eso es lo básico que nosotros vamos a trabajar como función. Y una cosa anexa que me está interesando mostrarles porque es fundamental que lo veamos. Los strings. Fíjense algo, aquí hay algo interesante. Los strings no son esas cosas chiquititas nomás que nosotros hemos dicho que son nombres. Por ejemplo, si hay un string que se llama nombre y yo pongo eso, recuerden que dijimos que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas letras conforman ese string? Letras. Una letra, dos letras, tres letras, cuatro letras. A eso nosotros le llamamos el largo del string. El largo del string es la cantidad de caracteres que lo conforman. Y aquí hay una cosa interesante. ¿Cómo sé yo cuál es el largo? Hay una función. Aquí ahora puedo hablar tranquilamente del concepto de función. Hay una función llamada len y entre paréntesis un string. Y esta función retorna el largo del string. Así de simple. Por ejemplo, vamos a un nuevo archivo. Vamos a grabar.
uno nuevo. Vamos a poner nuestro viejo y querido imagínense el string llamado Hugo. Yo quiero que ese string ahora tenga el largo. Quiero saber cuál es su largo. El largo es len del string, así de simple. Por lo tanto, yo podría decir print largo de string y yo voy a poner el largo. Si esto yo lo ejecuto, me va a decir que es 4. Largo del string es 4. ¿Qué pasa si yo le pongo un espacio en blanco? Me va a decir que el largo del string es 5. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco sí es un string, sí es un carácter. Ahí tenemos todos los caracteres. Pero hay una cosa simpática que tienen los strings. Pero los caracteres, en rojito lo voy a poner, al interior de una string se enumeran comenzando desde 0. ¿Qué significa eso? Voy a tener el string Hugo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos caracteres tiene? 4. 1, 2, 3, 4. Pero eso es la cantidad. Cuando estamos hablando de cantidad, estamos hablando de cardinalidad. Pero ahora yo quiero saber las posiciones que se encuentran. Y por lo tanto, el Hugo se encuentra, la H, perdón, se encuentra en la posición 0, U en la posición 1, la G en la posición 2 y S en la posición 3. La posición que ocupan dentro del string se comienzan a numerar desde 0, no desde 1. Por lo tanto, yo podría decir ahora ST, por ejemplo, de 2, con paréntesis cuadrado. ¿Eh? Y ST de 2, ¿a quién correspondería? A que se encuentra en la posición 2. 0, 1, 2. Es decir, esta sería la G. Miren, así de simple. Ojo con ello. Print largo, print posición 2, ¿no? Por mientras, después lo vamos a cambiar. Y yo voy a escribir aquí, el string se llama ST. Y debo ponerlo entre paréntesis cuadrado, el número 2. Y yo ejecuto esto ahora. Me dice, el largo es 4 y en la posición 2 se encuentra la G. Fíjense. G. ¿Qué pasa si yo digo, no, pero si yo pensé en el de la posición 3? Cambio 3 de la posición 3. Ejecuto la O. Pero alguno podría decir, es que como esta cosa tiene 4 caracteres, yo podría pensar en la posición 4. Y aquí nos va a dar un error. Miren. Y este es el clásico error que envía. String fuera de índice. El índice está fuera del rango permitido. ¿Por qué? Porque me está indicando, vaya y muestre el que se encuentre en la posición 4. Pero en la posición 4 no se encuentra ninguno porque se comienzan a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4 no existe. Eso es interesante. Por lo tanto, una vez que tengo esto yo podría hacer una cosa como esta. Miren. Tengo ese string. Vamos mezclando ya lo que hemos dicho. Un i en 0. Siempre es una variable muda, se usa en álgebra también, ¿cierto? Mientras i sea menor que el largo, que en este caso es 4, print
el ST del I igual I más 1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si yo lo ejecuto, me escribe el carácter 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Se dan cuenta? Lo puedo ir accesando uno por uno, carácter a carácter. Puedo ir jugando con ellos. Puedo ir haciendo cosas interesantísimas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Todo ese tipo de cosas, todos esos manejos de los strings. Podemos ir jugando, inventando cosas. O puedo inventar yo un string así como, no sé cuántos tiene. Y voy a ir imprimiendo el string, miren. Cosas raras. Y lo ejecuto y me da eso. Una sintaxis rara. Vamos a aprender a usar todas esas cositas. Porque ahí está la gracia de los strings. Ya, ¿se dan cuenta? Puedo empezar a jugar con esas cosas. Todo eso es lo que yo quiero que ustedes empecemos a entender. O sea, hay cosas interesantes, sí. ¿Y qué pasa si hago eso? ¿Y qué pasa si hago eso? Voy probando. Eso, a eso le digo yo, eso significa estudiar, ir probando cosas, ir metiéndome. Todo este material que yo les he mostrado, todas estas cosas que están en los libros que yo ya les entregué hace, desde que comenzamos el semestre. Creo que es interesante todo esto. Voy a parar hasta aquí la clase nomás porque ya no quiero entrar a jugar con esto, pero estos son métodos. Métodos que significan que trabajan sobre un string nomás. Por ejemplo, yo tenía el primer método, el único que vamos a ver para que ustedes para que también les quede como moraleja. Tengo Hugo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo digo st.capitalice? Y ahora digo print st. Ese es un método, el método que está acá, método capitalize. Dice, devuelve una copia de la cadena con el primer carácter en mayúscula. Oh. st1. Vamos a escribir el st y el st1. St era Hugo. St1 es el resultado de haberle aplicado capitalize al string. Acá abajo también. Voy a limpiar y voy a ejecutarme. El string original es Hugo, el con capitalize es Hugo con mayúscula, la primera letra. ¿Qué es lo que hace esta cosa de aquí? Debo una copia con el primer carácter en mayúscula. Y aquí hay un montón de vuelve cuántas veces aparece el sub en la cadena. Es un contador. Por ejemplo, Hugo Araya. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora yo quiero aplicarle el count.
empezar a entender esto. Son especies de funciones. Pero quiero que me cuente eso y me escriba eso. Yo ejecuto esto, me dice Hugo Araya 3. En el fondo lo que estoy pidiendo, le estoy indicando, oye, dime en el string que exista, ¿cuántas letras A hay? 3. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto puedo probar. Ahora aquí yo podría decir, ah no, pero esto ahora quiero que sean input, datos. Estoy probando todas las cosas que ya hemos trabajado. Me dice datos. Yo estoy... Y si ahora aprieto Enter, me dice que eso fue lo que leí y que viene en 7A. Veamos si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él lee eso. Encode and read, no me interesa mucho expandar. Find, es interesante. Devuelve el índice, es decir, el numerito en donde se encuentra ese valor. Pregunta si es numérico, si es letra, si es... No, bueno. Y aquí hay uno que le va a parecer interesantísimo. Vamos a usar todos estos por si acaso. Replace. Es interesante. Vamos a suponer nuevamente Hugo Araya. Y ahora vamos a hacer replace el A por el A mayúscula. Ejecutamos esto. Donde había minúscula, la cambió por A mayúscula. ¿Se dan cuenta? O sea, hay estas cosas que hay que estudiarlo cada uno de ellos. Todos estos que están acá. El upper y el lower. Miren. Ya en vez de eso ahora, en vez de replace, voy a cambiar y voy a poner upper. Y voy a ejecutar esto. Todo es mayúscula. ¿Qué es lo que hace upper? Ya todo es mayúscula. Y si yo tuviera todo en mayúscula y lo quisiera dejar en minúscula, lower. Upper, lower. Eso está para acá, por si acaso. JK, lower. Ahí está. Y escribimos eso. Ahora está en mayúscula o en minúscula. ¿Captan la idea? Ya, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Voy a pedirle al del laboratorio, si es que tiene tiempo, que le eche una manita a esas cosas. Ya, jóvenes, los voy a dejar acá.